bíblico de esta tarde. Estamos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Hemos estado viendo acerca de tres hombres que verdaderamente resaltan aquí en cuanto a destacarse como líderes, pero Saúl ya fue descalificado por Dios, pero sin embargo se mantiene en el poder, y estamos viendo la decadencia de él, ¿verdad? Cómo este hombre va menguando. Pero también vemos a David y a Jonatán, dos amigos, que, bueno, Jonatán era más sensato que Saúl, porque Jonatán se dio cuenta que realmente el liderazgo o el reinado Dios ya se lo había entregado a David. Y en este capítulo que vamos a ver hoy, en esta tarde, vamos a observar cómo dos amigos se pueden ayudar. La amistad es tan importante en la vida, casi que no se encuentran buenos amigos en el mundo. Y a veces los buenos amigos te dan la espalda en la hora de la necesidad, a la hora de la prueba, no está el amigo. Entonces vemos que es importante pues hablar de algunas cosas en cuanto a la amistad. Versículo 1 al 4 de 1 Samuel dice: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre? Este asunto no será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, y apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y entonces vemos aquí que David llega donde Jonatán buscando ayuda. Eso es lo primero que vemos aquí. David está afligido. Y él, bueno, va a refugiarse en un lugar de Nayot, un poblado de Ramá, y allí estaba la escuela de profetas. Acuérdense que así terminamos, ¿no?, en el capítulo anterior. Una escuela de profetas donde todos profetizaron, hasta Saúl profetizó, ¿verdad? Y vemos entonces que por momentos una persona puede estar carnal y por momentos puede estar espiritual. En el caso de Saúl, ¿verdad? En ese momento pareciera que Saúl estaba espiritualmente bien, ¿verdad? Y quizás David se hubiera podido confiar, porque bueno, está entre los creyentes. Pero vemos entonces que no fue así. No se podía confiar David, al parecer. Vemos aquí vamos a ver un contraste entre Saúl y Jonatán, es decir, cómo Jonatán busca ayudar a David y cómo Saúl trata de matarlo. Entonces vemos que pues va a haber un gran desafío para Jonatán, porque es el hijo de Saúl
Y si te pusieran a elegir por quién tú decidirías quizás apoyar, si te pidieran la ayuda, ¿a quién vas a ayudar? ¿A tu padre o a tu amigo? ¿Verdad que es algo difícil, no tan sencillo? ¿A quién vas a apoyar? ¿A tu padre o a tu amigo? Y esto es lo que iba a suceder aquí. Pero también debemos de ver la perspectiva de Dios, el punto de vista de Dios. ¿Qué quería Dios de todo esto? ¿A qué conclusión quería llegar Dios en todo esto? Pero una cosa importante sí debemos de aprender de este estudio, que en los momentos difíciles, en los momentos de la necesidad, hay que buscar a los amigos, pero los amigos creyentes. Porque los amigos que no son creyentes no van a ser tan fieles. Van a andar contando lo que tú les contaste. Van a andar diciendo lo que tú les dijiste. ¿Sí? Entonces, busca un amigo de confianza que sea creyente, que te guíe a través de la palabra de Dios. Porque ese amigo sí es fiel, porque te llega a ayudar, te va a guiar por medio de la palabra de Dios. No simplemente te va a decir cualquier cosa, no, por salir de un compromiso. No, Él te va a guiar a través de la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 17, versículo 17 dice: amigo ama en todo momento, en tiempo de angustia es como un hermano. Un verdadero amigo te ama todo el tiempo. Y dice que en el momento de la angustia, es como tu hermano. Uno piensa que los hermanos van a ayudar en todo momento de la necesidad. Espera la ayuda de los hermanos. Porque los hermanos son la gente más cerca de ti. La gente más cerca de ti. Pero dice que hay buenos amigos que también pueden ser como tu hermano. Y este es el caso de Jonatán, con el David. En Proverbios 12:26 dice: el justo sabe guiar a su prójimo. El justo sabe guiar a su prójimo. ¿Quién es el justo? Estamos hablando de un creyente. Sabe guiar a su prójimo en tiempos de angustia. Y es como tu hermano. ¿Recuerdan ustedes los amigos de Job? Los amigos de Job para nada estaban guiando a Job, ¿verdad? A la verdad y a la necesidad que tenía este hombre, que estaba en momentos de angustia y necesidad. Los amigos lo acusaron, lo remataron, y a veces ese es el problema, ¿no? Que uno espera que lo apoyen, le ayudan y de paso lo rematan. Pero vemos aquí este versículo muy importante, ¿no? Dice que el justo sabe guiar a su prójimo, pero el impío le hace perder el camino. Entonces vemos aquí que el impío no es para nada fiel en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. David empieza diciendo en el versículo 1 ahí: ¿qué he hecho yo? Una pregunta importante en el versículo, ¿no? ¿Qué he hecho yo para que tu padre esté en contra mí? Yo no he hecho nada. Es más, David era fiel a Saúl. Y lo vamos a continuar viendo a través de los capítulos que faltan. Es fiel a Saúl. Es más, David en el capítulo 17 y 18 que estuvimos viendo, dice que David era un hombre sensato. Un hombre sensato. Un hombre que, calculaba bien su actitud para poder asistir al rey. David se hace esta pregunta: ¿qué he hecho yo? Y David realmente lo que había hecho era ayudar al rey.
no era el músico del rey, pues. Y cuando el rey estaba con los demonios por dentro, ¿no? Y estaba en una situación difícil, llegaba David, le tocaba el arpa y lo consolaba, ¿no? Con la música. Y David le ayudaba en esa situación, ¿no? Ahora, entonces, no estaba haciendo ningún daño. David era sensato. Y él, mire, recuerden que cuando venció a Goliat, ¿qué dijo el rey que iba a hacer con el que venciera a Goliat? Le voy a dar la hija. Mi hija le voy a dar mucho dinero, no le voy a cobrar los impuestos a la familia de quien haga tal cosa. ¿Y qué hizo el rey Saúl? El rey Saúl se había hecho, mire, se los olvidado. David no reclamaba. Es más, algunos se le acercaban y le decían, mire la hija que te va a dar. David decía, pero si yo soy tan pobre que no tengo ni el dote para dar, para decirle al rey, ¿qué voy a dar para que me dé la hija? Y la hija que le había ofrecido, no se la dio. No se la dio, se la dio a otro soldado. Y luego le terminó dando a Mical, ¿verdad? Pero Mical amaba a David. Pero vemos aquí en esta trama de esta gente que también había muchas mentiras, ¿no? Y la mentira muchas veces daña. Muchas veces daña. Entonces, David hace la pregunta, ¿qué he hecho yo en realidad? David no había hecho nada en contra del rey. No había hecho nada. Pero hay una cosa importante, hermano, en todo esto. Hay una cosa importante. A veces te puede suceder algo, te puede venir una prueba, te pueden venir dificultades, vas a pasar momentos difíciles y tú te puedes preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y uno piensa, bueno, revisar su vida, uno revisa su vida y dice, bueno, siento que no he hecho nada. Siento que he estado bien con el Señor, con la gente, no he tenido mala relación. Pues no encuentro alguna cosa para que me pueda suceder esto. Lo que pasa, hermanos, que muchas veces el Señor te va a adiestrar para cosas más difíciles que vienen. Lo que pasa es que la prueba muchas veces es para que tú te prepares, te alistes. Es decir, te está entrenando el Señor para poder resistir las situaciones más difíciles que puedan venir. Más difícil. Entonces, vemos aquí que David a lo mejor se analizaba su vida, pero él decía, no encuentro razón, porque entonces, imagínense, la gente no sabía, solo los hermanos de David sabían que había sido ungido como rey. Y por supuesto el profeta que lo ungió. Pero allí donde se desarrolla todo esto, los soldados y todo esto no sabían. Y vemos aquí que David, ¿qué era lo que iba a ser rey? ¿Para qué lo ungieron para rey? Iba a ser rey. Y un rey tiene que estar listo para poder desempeñar su oficio de rey. Es decir, para ejercer su reinado, necesitaba estar listo, preparado. David era un pastor de ovejas, había hecho todo lo que podía por un montón de ovejas, ¿verdad? Las había defendido, las había salvado de los depredadores. Y esto le pareció a Dios no importante, interesante, pero ahora David iba a tratar no con ovejas, sino con ¿qué? Con gente. Y con la gente es más difícil que con un animalito, ¿no? Los animalitos, las ovejitas es tan simple, las ovejitas. Tú puedes hacer con una ovejita lo que tú quieres y no dice nada. Por eso es que Jesús, cuando lo clavaron en la cruz,
el profeta Isaías dijo en el capítulo 53 de Isaías, como oveja fue llevado al matadero, es decir, lo llevaron a Jesús, nunca dijo nada en contra de lo que los iban a matar. Y ese es el Jesús que murió por ti, ese es el Jesús que dio su vida por ti. Y tú puedes decir, ¿por qué tengo que creer en ese Jesús? Si para mí no tiene mucho valor, pero mire, si tú analizas lo que hizo Jesús por ti, deberías de estar agradecido. Él murió en la cruz del Calvario, no dijo nada porque lo iban a matar. Él estaba listo para dar su vida en rescate por nosotros. Quien merecía morir en esa cruz éramos nosotros, pero Él murió por ti como sustituto. ¿Sí? Un pecador por un inocente. Esa es la gracia de Dios, ¿no? Esa es la gracia de Dios, que quien tenía que morir éramos nosotros, pecadores. Pero Dios dice, voy a enviar a mi hijo, no debe nada, no es pecador. Fue a la cruz voluntariamente, dio su vida en rescate por nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Entonces David tenía que ser un rey y estaba siendo alistado para ser un rey. Con la gente, hermano, es difícil trabajar. Con la gente es difícil, ¿no? Las opiniones y todos los conceptos, los pensamientos son diversos. Y uno como pastor muchas veces tiene que aprender a entender a todos, a entender las necesidades de todos. Y tiene que tener mucha paciencia con todos. Y a veces hay hermanitos que son necios, ¿no? Pero hay que entenderlos también. Y hay hermanitos que uno le puede estar diciendo la verdad y no la cree, ¿no? No es así. Entonces, vemos ahí, entonces que en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, me gustaría leer este versículo porque concuerda con lo que estamos hablando. Cuando Pablo escribió a los romanos, guiado por el Espíritu Santo, dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando un creyente está en aflicciones, van a venir muchas cosas, ¿no? Positivas para el creyente. Así como la mayoría de creyentes lo ve como negativo. Me está pasando esto a mí, estoy sufriendo, estoy angustiado y pues ya no hay que hacer. Pero de todo esto va a venir algo bueno. Así dice la palabra de Dios. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Nadie se gloria en las tribulaciones porque la mayoría ya está derrotado. Pero el creyente debería de gloriarse en las tribulaciones, es decir, esto que viene para mí está difícil, pero lo voy a enfrentar. La mayoría no quiere enfrentar la prueba. La mayoría quiere salir de esa prueba, es decir, no pasar por la prueba. Pero todos los hombres de la Biblia que vemos ahí que pasaron pruebas, tuvieron que enfrentarlas. Y tuvieron que tomar la decisión de pasar por la prueba. Y por eso Dios le llama a los hombres de fe. Porque todo aquel que pasa la prueba y pasa al otro lado de la prueba, sale victorioso. Entonces, Pablo dice que tenemos que gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la mayoría no tenemos paciencia, ¿no? Pero tenemos que aprender a tener paciencia. Porque la paciencia te hace reflexionar, te hace pensar, te hace ver las cosas de un punto de vista diferente. Y dice, bueno, eso fue lo que le pasó a José, ¿no?
José pasó por tantas pruebas. Los hermanos lo vendieron, luego estuvo en la casa sirviendo a un general y lo mandó a matar preso porque la mujer hizo una gran mentira, ¿no? Este hombre me quiso violar, me metieron a la cárcel. Allá en la cárcel este hombre estaba sirviendo y tuvo simpatías para uno ahí que salieron y le dice, bueno, acuérdate de mí cuando estés allá con el rey, acuérdate que yo te he ayudado aquí en la cárcel. Hasta se habían olvidado, ¿no?, de él. Pero ¿cómo terminó José? Siendo el primer ministro del gobierno, el primer ministro, el que mandaba después del presidente, pues. En ese tiempo no era presidente, pero era el rey, pero entonces vemos aquí que él terminó así. Y vienen los hermanos que lo habían vendido con miedo, temblando, y dijeron, y vamos donde José, por supuesto que lo que va primero es que se va a desquitar con nosotros. Eso pensaban los hermanos. ¿Qué dice José? Dice José, esto sucedió para bien, para salvar a muchos pueblos, para salvar a su familia y a toda la descendencia de Israel, para salvar a esa gente. Entonces, el punto de vista de José fue diferente al punto de vista humano. Y el punto de vista de nosotros cuando estemos sufriendo debería pensar también en eso. Desde el punto de vista nuestro es, estoy sufriendo, pero estoy sufriendo y al final Dios me va a sacar adelante y voy a ser victorioso. Voy a tener victoria. Tengo que tener paciencia en la prueba, pero la prueba me va a dar esperanza. Pero no una esperanza cualquiera, porque la gente, el dicho popular es de, la esperanza no llena, pero mantiene. ¿Y quién me va a mantener algo que no tiene nada? ¿Sí? Igual aquel que decía que era rico y no tenía ni un rico, pues, tengo la esperanza que un día voy a ser rico, pero no tenía ni un 5, y entonces, pero tenía una dificultad el hombre. Si hubiera sido trabajador, tesonero para poder trabajar, hubiera logrado que hacer dinero, pero este hombre era haragán. Pero un día va a ser rico, decía. ¿Y qué iba a tener riquezas? Nunca iba a tener riquezas si no trabajaba. Le decía el papá, todo este ganado que está aquí es tuyo, sin trabajar, pero si no haces nada, no tenés nada. El papá queriéndolo motivar para que él trabajara para dejarle la herencia de una hacienda. Le estoy hablando de una hacienda. Pero el hombre dice, yo he nacido para ser rico, pero los ricos no deben de trabajar, decía él. Y todos los ricos, hermanos, han trabajado para tener riqueza. No crean ustedes que las riquezas han hecho así un pueblo, ¿no? Así por así. ¿No? Algunos han recibido herencias de riqueza, pero esas riquezas las han convertido en más riqueza, porque han trabajado. Entonces, la esperanza que Dios nos está ofreciendo a nosotros no es una esperanza cualquiera. Imagínate, piensa tú, ¿a dónde puede ir para tener la salvación? Si vas a la farmacia, no te pueden vender. Si vas como dicen en Estados Unidos, al mall, vamos al mall para comprar, no te venden. Salvación simplemente es el regalo de Dios a través de la muerte, el sacrificio de su Hijo, de su propio Hijo. Y así, y si no lo crees, no tienes nada. Ahora entonces, la esperanza que tenemos los creyentes es que tenemos la salvación, la vida eterna y todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Algunos dicen, pero ¿y aquí que suceda eso? Algunos pues piensan en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo, de aquí que suceda esto. Hermanos, yo lo veo ya tan cerca. Lo veo tan cerca.
porque sabe que las religiones más poderosas del mundo se están uniendo ya. Y de ahí va a surgir a lo mejor muchas situaciones que van a convencer a Israel de que haya paz. Y cuando haya paz en Israel, nosotros nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Y usted puede decir, hermano, pero aquí me gusta, está bonito. Está bonito. No, hermano, allá está mejor todavía. Lo que pasa es que no hemos ido, ¿no? La gente aquí en El Salvador, cuando ve las que mandan fotos de Estados Unidos, a la par de un carro rojo, ¿verdad? Y un montón de flores. Bonito en Estados Unidos, vámonos para allá. Y cuando lleguen allá, la gran sorpresa que, pues, no es en la casa de ellos que tienen eso, ¿no? Y donde vive la gente muchas veces no es tan bonito, ¿no? Porque la gente mira, se toma las fotos donde está bonito, ¿no? Él no se va a tomar una foto donde está feo, solo donde está bonito. ¿Sí? Ahora, entonces en los momentos de tribulación, cuando no encontramos una razón por qué pensemos, hermano, ¿qué está haciendo Dios conmigo? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Qué está haciendo Dios me está moldeando para hacer algo mejor en el futuro? Pensemos, ¿verdad? ¿Tendrá alguna misión para nosotros el Señor? Y esa misión a lo mejor va a ser algo importante. Algo importante que se va a notar que el trabajo que te dio el Señor pues tuvo beneficio para muchos. Entonces, vemos ahí que Jonatán responde. David hace la pregunta, ¿qué he hecho yo? Ahora Jonatán responde. En el versículo 12 él le dijo, en ninguna manera no morirás. Jonatán estaba asegurando que la vida de David estaba siendo preservada. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de descubrir mi padre este asunto? Jonatán dice, bueno, mi padre me cuenta todas las cosas. Me cuenta todas las cosas y me va a contar que si quiere hacerte daño a ti, me lo va a decir. Si te quiere matar a ti, me lo va a decir. Así pensaba Jonatán. Él me va a decir qué es lo que está pasando realmente. Me va a decir. Entonces, viene en el versículo 3 que acabamos de leer. Dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, y apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces David dice, bueno, Jonatán estaba queriendo consolar a David, pero David dice, no. David dice, no. Bueno, Jonatán dice, mi padre no me puede ocultar nada, ya voy a descubrir, gracias. Pero David dice, bueno, no confío, no tengo la confianza en tu padre. Tu padre me quiere matar. No, y no estaba ahí con David, ¿verdad? Calmándole el demonio, ¿verdad? A Saúl y le tira una lanza, ¿no? Queriéndolo matar. No, David sabía que Saúl no era tan fácil. Y entonces, en el versículo 3 dice, David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de ti. He hallado gracia delante de tus ojos. Y no te va a revelar para nada. No te va a decir la verdad.
Esa era la desconfianza de David. La verdad es que Saúl le había agarrado mucho odio a David, ¿no? ¿Y sabe por qué? ¿Le gustan las canciones a usted? Las canciones bíblicas, ¿le gustan? Sí, a mí me encanta aquella canción, pero yo no sé cantar, pero aquella canción que dice que echó a la mala los que los seguían, los perseguían, ¿verdad? Allá en el Éxodo. Y miren, hizo una canción ahí y la cantan, ¿no? Entonces dice que los caballos los seguían y los tiró a la mar. Jinete y caballos cayeron en la mar y se ahogaron. Y uno se pone a pensar qué maravilloso, ¿no? Cuando Dios protege a sus hijos, a su pueblo. Pero ¿sabe qué? Cuando cantaron la canción aquella que David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces le agarró odio a Saúl a David por esa canción, ¿no? Le cobró odio y estaba siempre pensando, ¿no? Saúl ya le había dicho al profeta, tú el reino va a ser entregado a otro. Y él no lo dice aquí, pero me imagino que pensaba Saúl, será este David el que me va a quitar el reino, o se lo van a entregar al rey. Y le cobró odio, ¿no? Y David dijo, apenas hay un paso entre mí y la muerte. ¿Qué decía David? Estoy cerquita de la muerte. Cerquita de la muerte. Era para afligirse, hermano. Pero tenemos un Dios poderoso que nos puede guardar, sí, nos puede cuidar. Hay muchos que han estado a paso de la muerte y el Señor los ha librado. El Señor los ha librado. ¿Sí? Yo me pongo a pensar con el hermano Antonio Cruz, ¿verdad? Con su enfermedad, los riñones. No sirven los riñones. Tiene de creatinina como 8, ¿no? Y cuando hay 8, lo que se espera es diálisis para estarle sacando las toxinas. Y los médicos pueden decir muchas cosas, ¿no? En contra. Pero el hermano se mantiene levantado. No se ha hecho ninguna diálisis. Y ahí anda el hermano caminando, comiendo y bueno, y está de pie. Y uno puede preguntar, ¿cómo es que resiste esto? Bueno, el Señor. Mejor otra explicación. El Señor. David dijo, estoy a paso de la muerte. Y me pongo a pensar, ¿no? Cuando David enfrentó a Goliat, sería el mismo David que está hablando aquí. No, hombre, dice David allá, ¿verdad? Cuando enfrentó a Goliat, de este incircunciso ya va a ver. Ese que está ofendiendo a los ejércitos de Jehová. Ya va a ver conmigo, yo ya me voy a enfrentar con él. Y hasta le hizo burla el gigante, ¿no? Un hombre de casi 3 metros. Y David, a lo mejor unos 65, ¿no? Pero entonces David ahí ya va a ver a este gigante. Y aquí que está diciendo, estoy a un paso de la muerte. Pero ¿cuál era la diferencia entre Saúl y el gigante, hermano? ¿Cuál era la diferencia? David no quería pelear en contra de Saúl porque lo respetaba y amaba a su rey. Al gigante no. Al gigante me lo voy a ir con todo, dijo David, ¿no? Pero a Saúl no le quería hacer nada. David tuvo oportunidad, lo vamos a ver más adelante. No quería pelear con él, porque otra cosa bien fácil hubiera sido no decir, bueno, me está siguiendo el rey, mejor me voy para los demás estantes. Me voy por allá. Y ya no voy a ver al rey y se acaba todo. Pero Dios había dado un ministerio a este hombre, no se podía ir. No se podía ir.
Ahora entonces, hermanos, de alguna manera, todos de algún momento estamos a paso de la muerte. No sabemos cuándo vamos a morir. Podría decir que esta noche, o quizás de aquí 10 años. No sabemos. Solo Dios sabe cuándo vamos a morir. Podemos saber cuándo vamos a nacer, porque el doctor dice de aquí 9 meses va a nacer en tal ocasión. Y ya la madre está esperando, ¿no? Ya le dijo el médico que ya es casi. Pero cuando vamos a morir nadie sabe. ¿Sí? Y por eso es tan importante confiar en Cristo, ¿no? Porque algunos, un hermano estaba diciendo que al último momento se iba a reconciliar con el Señor. Un hermano que anda sumado con el Señor, en el último momento me voy a reconciliar con él, y no sabe. ¿Sí? No se sabe. Porque de repente te puede dar un paro cardíaco y vas a amanecer muerto, ¿no? Cuando uno se enferma y se graba, hay espacio para poder hacer alguna cosa, ¿no? Porque puede durar unos días, pero cuando de repente, ¿sí? No, ¿verdad? Entonces David, pero ni entre Goliat, no, cuando se enfrentó a Goliat no había tenido tanto temor. Entonces vemos aquí también que cómo va a responder Jonatán ante las palabras de David. En el versículo 4, Jonatán dijo a David: lo que desea de tu alma haré por ti. Un verdadero amigo. Mira, si mi padre intenta matarte, para lo que desea tu alma yo voy a hacer por ti. Yo estoy contigo. Y mire, vemos aquí Jonatán con una perspectiva diferente del padre. Jonatán estaba visualizando hacia que David iba a ser rey. Nadie le había dicho, pero estaba visualizando que iba a ser rey. No le entregó algunas cosas que le pertenecían a Jonatán, unos vestidos que solo los príncipes se ponían, pues, y le estaba entregando cosas ya. ¿Quién era el rey después de Saúl? Era Jonatán. Pero Jonatán está viendo: no, yo no voy a ser rey. Y Jonatán dijo: lo que deseare tu alma haré por ti. Entonces él estaba diciendo que pues si el padre intentaba matarlo, yo voy a hacer todo lo posible por salvarte la vida. ¿Sí? Y estaba poniendo en juego su propia vida, porque Saúl podía matar a su propio hijo, no andaba con lástima de nada, ¿no? Porque él estaba arriesgándose también contra su padre, ¿no? En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Esto estaba diciendo Jesús a los discípulos. ¿Lo cumplió Jesús? Sí, no fue a la cruz. Nadie tiene mayor amor que este amor de Jesús hacia los discípulos y hacia nosotros, porque nosotros disfrutamos de lo mismo igual, ¿verdad? Disfrutamos de lo mismo. Y vemos ahí en el versículo 5 al 9, vamos a leer estos últimos versículos para terminar. Versículo 5 al 9. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los que de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijera: bien está, entonces tendrá paz tu siervo, más si se enojare,
sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Está diciendo Jonatán: si tu padre quiere matarte, yo te aviso. Entonces iba a haber una fiesta, duraba 3 días, celebraba Saúl en la fiesta, hacían un sacrificio y hacían comida, se sentaban en la mesa del rey. Jonatán, el general del rey, David, los 4 se sentaban a comer cada vez que celebraban la fiesta. Pero David dice: no, si voy a la fiesta y a comer allí va a ser los últimos momentos de mi vida, mejor no quiero ir. Me voy a ir, dile a tu padre que tú me diste permiso que me vaya a Belén a comer con mi familia y que me fui para allá. Entonces vemos entonces que Jonatán dice: yo te avisaré que hay maldad en contra de mi padre contra ti. Entonces vemos entonces, hermanos, que aquí establecieron un plan ya los amigos, cómo salvar a David. David dice: no voy a ir, me voy a esconder, pero cualquier cosa que haga el rey, avísame. Y vemos que en esos 3 días el rey pues iba a observar la falta, ¿no?, de David. Entonces, si Saúl notaba la ausencia de David, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría David? Entonces sí, perdón Saúl. Pero dice, si se enojaba, si no se enojaba, podía regresar David y estar con él. Pero si se enojaba el rey, no podía regresar. ¿Me vas a avisar? ¿Me vas a decir cuál es el problema? Y David recuerda el pacto, ¿no? Has traído a tu siervo a alianza de Jehová contigo. Y pone a Dios como testigo, alianza de Jehová. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo el pacto de Jehová conmigo. Entonces David dice: de acuerdo al pacto que hemos hecho, vas a tener misericordia de él. Le estaba pidiendo misericordia a David. Porque si hay maldad para que yo vaya allá y me mate Saúl, mejor matarme vos, le digo, ¿verdad? Mátame tú, aquí, mátame. Pero Jonatán dice: pues no puedo hacer eso. Jonatán estaba pensando en su amigo, en salvar a su amigo. Y entonces esto indica que ese pacto que habían hecho lo habían tomado en serio. Lo habían tomado en serio. No era un pacto solo por hacer. No, ¿verdad? Muchas veces, hoy día, pues los creyentes a veces dicen, le prometen a Dios: no, Señor, te prometo que si te sanas de esta enfermedad, no voy a faltar a los cultos todos los días. Y el Señor los sana, ¿no? Y de repente no volvieron. Y el Señor los sanó. ¿Y para qué? Para que viva su vida por allá, lejos de Él. Lejos de Él. Pero estos habían tomado el pacto en serio, ¿no? Lo iban a cumplir. Y eso es algo interesante aquí, ¿no? Vemos entonces que Jonatán responde, y Jonatán le dijo: nunca tal suceda, antes bien, si yo supiera que mi padre te ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Jonatán dice: yo te avisaré.
yo te avisaré. Es un pacto de dos amigos que toman en serio las cosas, no en vano, ¿no? Y a veces nosotros pasamos por alto estas cositas que nos pueden ayudar en la vida cristiana, en la familia, en el matrimonio, en todas las cosas nos pueden ayudar. El matrimonio, cuando se casan, la gente quiere que el alcalde o el juez o el abogado que casa a la gente, ¿qué le dice? Promete ser fiel hasta la muerte, en lo bueno y en la necesidad. Sí, prometo, dice. Pero a las horas de la hora muchos no cumplen eso, ¿no? Ya mejor no voy a divorciar, ya no aguanto. Y se suponía que era hasta la muerte, ¿no? Un pacto mal hecho. Pero el pacto del matrimonio es un pacto donde se van a enfrentar en situaciones los esposos y hay que resolverlas, ¿no? Ese pacto de matrimonio, esa promesa que se hicieron en el matrimonio, hay que cumplir, ¿no? En el momento de la salud, en el momento de la enfermedad, ahí hay que estar, ¿no? ¿Sí? Porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, pedimos una bendición especial, Señor, para la iglesia, la congregación, para que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a cada creyente, que estos estudios puedan ayudarnos también a nosotros en nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, por los enfermos, para que